Una medida que no va a tener un efecto real en el precio de la carne al consumidor y sí tiene un efecto muy grave para los productores ganaderos, para los frigoríficos y para el país, por la falta de ingresos, porque se pierden los mercados que tanto cuestan conseguir y que después es muy difícil recuperar. Esta es una medida claramente ideológica, claramente ignorante y claramente nefasta. La posición de las entidades son homogéneas, de todas las entidades agropecuarias, están totalmente en contra de medidas como estas, que ya fueron usadas en el pasado y que son fracaso, que tienen el efecto contrario. Y no solo esto, estoy en condiciones de decirle que nunca recibí tantos llamados de productores, de los más mansos productores, donde me manifiestan la bronca hacia esta medida del gobierno y que de ninguna manera la tenemos que permitir. Si no actuamos rápidamente sobre esta medida, después vendrán otras peores con la ganadería o con otros productos. Sensación de impotencia por un lado sobre un gobierno que se quiere llevar puesto todo y con toda la falta de conocimiento sobre cómo son los mercados, cómo funciona toda la cadena cárnica, pero al mismo tiempo con la fuerza que da la bronca de productores frigoríficos y comercializadores. Yo le diría que esto no va a quedar así. De hecho, ya los productores, la posición es aguantar, aunque no se paguen las deudas, directamente no entregar ni siquiera para el consumo, si el gobierno llega a concretar esta medida. Entendemos de las entidades del agro que es un desacierto, es tropezar nuevamente con la misma piedra. Implica un esfuerzo para comprender por qué se toman estas medidas. Entendemos que son medidas cerradas. El mercado que se abastece con nuestras exportaciones es un mercado muy diferente al mercado interno, ¿no? Los cortes que van a China, las vacas que van a China no se consumen en Argentina y los novillos pesados que van a Europa no se consumen en Argentina. Una medida errada que ya se probó en el 2006, implicó con millones de cabezas menos en nuestro stock, miles de productores que salieron del negocio y que nunca más volvieron. Cerraron más de 100 frigoríficos, eso es menos empleo, por lo cual es una medida que en un país donde se necesitan alimentos va a implicar menos producción de alimentos. Un país de la pobreza vamos hacia menos actividad económica. Un país que necesita divisas vamos hacia menos divisas. Por lo cual es una medida que no tiene ninguna explicación lógica, parecería como que es más política, de buscar algún culpable en un escenario donde este gobierno no le encuentra el rumbo a la economía, no puede solucionar los problemas macro, no puede solucionar los problemas de inflación y en un país donde la palabra del presidente se va devaluando junto al peso, ¿no? Este presidente anunció que nunca iba a tomar medidas contra el campo, sin hablar primero con las entidades, que no iba a repetir viejas recetas, etcétera, y bueno, su palabra cae en saco roto y queda totalmente desautoridad ante la opinión pública. Así que bueno, seguirá hacia un cese de comercialización, se harán las acciones correspondientes para evitar esta medida, más allá que el daño ya se ha producido, ¿no? En materia de reputación internacional, Argentina ya ha perdido prestigio otra vez más. SICRA, por medio de su comisión directiva, ha sacado un comunicado de prensa rechazando firmemente la medida y adhiriendo a la decisión de la mesa de enlace de hacer un cese de comercializaciones. Y por otro lado, en el transcurso de la tarde tuvimos una reunión en la mesa de carnes con las 60 entidades que la conforman, que también acaba de emitir un comunicado de rechazo a la decisión del gobierno de cerrar las exportaciones. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. No hay mucho más que esto, más que, bueno, ver cómo se desarrolla y ver si el Estado retrotrae la medida a partir del viernes próximo. Antes del viernes próximo, que es cuando empieza el cese de comercialización.